Ministerio de Salud ha anunciado que todas las niñas de 9 años, hasta los 13 años, 11 meses, 29 días, pueden acudir al establecimiento de salud para recibir su vacuna contra el virus del papiloma humano. Pero a su vez, el reglamento de cáncer que fue publicado el 30 de marzo y tiene carácter de ley, señala que ya los niños en el Perú van a recibir, los varones van a recibir esta vacuna, ¿no? Concentrarnos en el tema social de la vacunación y estamos conectadas con nuestra invitada Pilar Collantes, presidenta de Voces Ciudadanas, y vamos a hablar hoy día de la importancia de la vacuna del virus del papiloma humano para menores de edad. ¿Cómo estás, Pilar? Buenas noches, bienvenida a Exitosa, gracias por tu tiempo. Muy buenas noches, Katy, Pedro, un gusto de estar con ustedes. Buenas noches. Por favor, Pilar, coméntanos la importancia de esta vacuna contra el VPH. En su momento, e incluso en la campaña de vacunación contra el COVID-19 a menores de edad, se estaba aplicando también, previa consulta y autorización de los padres de familia, esta vacuna contra el virus de papiloma humano en los vacunatorios contra el COVID-19. Coméntanos un poco más sobre la importancia de esta y las estrategias que están en camino. Sí, bueno, el virus del papiloma humano es un virus que ocasiona justamente el cáncer de cuello uterino, que es la segunda causa de cáncer que causa mayor mortalidad en nuestro país, ¿no? Cada 5 horas muere una mujer peruana con cáncer de cuello uterino. Entonces, desde el 2011 se introdujo en el país la vacuna contra el virus del papiloma humano y ahora, justamente, como tú bien lo señalabas, Pedro, lamentablemente durante la pandemia no se logró las coberturas de vacunación esperadas y ante eso el Ministerio de Salud ha anunciado que todas las niñas de 9 años, hasta los 13 años, 11 meses, 29 días, pueden acudir al establecimiento de salud para recibir su vacuna contra el virus del papiloma humano. Pero a su vez, el reglamento de cáncer que fue publicado el 30 de marzo y tiene carácter de ley, señala que ya los niños en el Perú van a recibir, los varones van a recibir esta vacuna, ¿no? Y esto es una excelente noticia y le toca al Ministerio de Salud en el área competente, que es la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública, implementar la vacunación a los niños desde ya, puesto que es un carácter de ley y debe cumplirse al día siguiente de su publicación. Bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. Bueno, Pilar, lo celebramos, ¿no? Porque solamente era con las niñas, cuando sabemos que los niños también pueden infectar y contagiarse, ¿no? Cuando tienen ya una mayoría de edad. Si hablamos de cifras, por favor, porque son los temas estadísticos que son importantes. Lo decía Pedro, durante estos 2 años de confinamiento, lamentablemente no han recibido los niños en general las vacunas que necesitaban y seguramente ahora nos va a cobrar la factura, pasar la factura. Así es. En el caso del virus papiloma humano, es una de las vacunas que se ha tenido la menor cobertura de vacunación. Estamos hablando de 3%, de 5% y de 6%, porque cuando analizamos la cobertura de vacunación, se tiene que hacer no solamente región por región, sino ciudad por ciudad. Y en ese sentido hay un gran desafío que el Ministerio de Salud tiene que implementar estrategias eficientes y oportunas para mejorar esas coberturas de vacunación. Si bien en la región de Latinoamérica en todos los ministerios se han visto afectados, en el caso del Perú, sus coberturas son una de las más bajas que hay en toda la región latinoamericana. Y por ello es de carácter urgente. Nosotros tuvimos hace unos días una reunión con el ministro de Salud y también estaba el director general de GISP, del Ministerio de Salud, y justamente le expresábamos nuestra preocupación por las bajas coberturas de vacunación y la necesidad de una articulación conjunta a nivel del Ejecutivo, no solamente salud, sino también educación, porque la vacuna contra el virus de papiloma humano se aplicaba en las escuelas y ahí es donde se debe, además de los establecimientos de salud, continuar la vacunación ahora que ya se ha retomado las clases presenciales. Entonces, ese es uno de los desafíos y también se necesita pensar en estrategias como las que señalaba Pedro. El Ministerio de Salud, al momento que van las personas con sus hijos que están dentro del rango de edad, se les debe de vacunar junto con la vacuna contra el COVID, ponerle también la vacuna contra el virus del papiloma humano, ¿no? Esto es una urgencia, puesto que la estrategia y el Perú firmó un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud que habla, en el año 2020, que tiene como objetivo que para el año 2030
en los próximos 5 años debemos llegar a una cobertura del 90%, porque solamente llegando a una cobertura del 90%, es decir, de cada 100 niños que estén en nuestra meta programada, vacunemos a 90, vamos a poder garantizar que realmente va a ser una estrategia de salud pública eficiente, ¿no? Partiendo además que la vacunación es un asunto de derechos humanos, es un derecho que tienen las niñas y los niños, y que por ello es importante que el Ministerio de Salud muestre no solamente la eficiencia, la creatividad, la articulación al interior del Ejecutivo y con otros actores sociales, colocando al niño y a la niña en el centro como partícipe protagónico, como dice la Convención de los Derechos. Pilar, pero yo quiero escuchar o yo quiero saber una opinión mucho más cercana a una realidad ineludible en la sociedad peruana. Recordemos, Pilar, que al inicio de la campaña de la vacunación contra el VPH, el virus del papiloma humano, había mucha resistencia de varios padres de familia, porque consideraban que eso, como otra vez volviendo al tema de las teorías un poco de conspiración de las vacunas, que eso podría generar una esterilidad dentro de las niñas, esto podría generar enfermedades futuras, podría generar otros tipos de cánceres y tantas teorías que saltaban. Se ha evolucionado, se avanzó en ese sentido, Pilar, respecto al temor que tenían los padres frente a la vacuna contra el VPH que se inoculaba y que se inocula a niñas. Creo que se ha avanzado y sin duda justamente por la participación protagónica de los niños y las niñas. O sea, digamos, en nuestro país, y lo acabamos de ver con el proyecto de ley que se acaba de aprobar en el Congreso de la República acerca de educación sexual integral y que está directamente relacionado, se entiende muchas veces que los niños y las niñas son propiedad de los padres. Y esa es la cultura adultocéntrica. Sin embargo, eso no es así. El Perú es uno de los más de 130 países que ha suscrito la Convención de Derechos del Niño. ¿Y qué dice la Convención? La Convención le exige al Estado peruano que garantice la protección integral y que los niños y niñas alcancen el mayor desarrollo de salud de manera integral. Y además señala en su observación general número 12 y la número 20 la participación protagónica. ¿Y qué significa eso? Que los niños y niñas participen inclusive en las propias políticas públicas. Y eso creo que es lo que va a marcar la diferencia. En la medida que nuestros niños y niñas estén informados y conozcan acerca de su cuerpo, porque esa es su primera patria. La primera patria para los niños y niñas en un país como el nuestro, donde tienes un alto número de feminicidios, donde tienes violaciones y abusos a niñas y a niñas al interior de sus hogares, la primera patria es su cuerpo. Tienen que conocerlo, amarlo, protegerlo para que puedan de esa manera defenderse con todas las herramientas que le brinda, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? En esa lógica es que debemos de tener políticas de Estado que avancen, no como lo que acabamos de ver con este proyecto de ley, que es inaceptable y que lo único que va a traer van a ser recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, que estoy segura que se va a pronunciar enérgicamente de ser ratificado ese proyecto de ley, porque eso va a significar un grave retroceso en contra de los niños y niñas. Solamente para darte una cifra, en el año 2020 tuvimos más de 5.300 casos de niñas abusadas. En el año 2020 tuvimos nacidos vivos de niñas de 10 a 14 años, niñas, 1.700. Eso es inadmisible. Y todo esto tiene que ver porque justamente las políticas públicas tienen que ser integrales. Por eso es que salud tiene que hablar con educación. Y ese es un gran reto para el Ministerio de Salud, porque de manera natural el Ministerio de Salud no está acostumbrado a dialogar. Hablan hacia adentro y con ellos mismos. Y esa es su gran debilidad del Ministerio de Salud. No lo es de ahora, la es desde muchos años atrás. Así ¿Y es, qué ocurre también si las políticas públicas no colocan en el centro al niño y a la niña, como en este caso? ¿Qué esperamos que haga el Ministerio de Salud? Que haga eficientes políticas públicas y acciones convocantes de diálogo. Por eso le solicitamos esta reunión al ministro de Salud, que se mostró dialogante, hay que decirlo, mostró ese interés, y esperamos que también los funcionarios de otros mandos, de mandos intermedios, también tengan esa vocación de diálogo, porque ese es su mandato. Y por eso es que el Estado tiene que garantizar, por ejemplo, la vacunación contra el virus de papiloma humano, porque estamos hablando de la atención integral a los niños y niñas.
Así es, Pilar. Y bueno, ustedes como voces ciudadanas tienen cifras de la vacunación contra ese virus que es el COVID-19, porque recordemos que es importante para que los niños vuelvan a un retorno a clases 100% seguro. Bueno, como sabes, no es, digamos, de una exigibilidad que los niños estén vacunados para que retornen a las clases. Eso es algo que se viene dando, que se está vacunando y hay que seguir incentivando que se vacunen, ¿no? Lamentablemente hay muchas fake news, el tema de la vacunación también se ha politizado y tenemos no las coberturas que quisiéramos. Sin embargo, creo que se va en esa ruta y creo que podríamos mejorarlo si colocáramos, vuelvo a insistir, en una participación protagónica, no como alguna vez mencionaba una directora de comunicaciones del Ministerio de Salud que decía, a ver, dime dónde están y vamos a poner un bus y vamos a vacunar. No, eso no es participación protagónica. Participación protagónica significa convocar, por ejemplo, al CONA, que pertenece al Ministerio de la Mujer. Y la ministra de la Mujer, que entiendo, tiene una posición y una formación en enfoque de género, debería de estar totalmente informada, por ejemplo, con el tema de la vacunación al virus del papiloma humano, por ejemplo, con el tema de la vacunación contra el COVID. No le he escuchado decir nada en la reunión ahora en Nazca, le estuve escuchando, y por ejemplo, ¿cuáles son las estrategias que propone el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social? Ellos tienen el Consejo Nacional de Niños, Niños, Adolescentes a nivel nacional para que se articule con las oficinas de la Defensoría del Pueblo, para que se articule con las oficinas de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, para que se convoquen a todas las organizaciones que trabajan a favor de la infancia, ¿no? Entonces creo que esa es la gran tarea que tenemos todos los peruanos y peruanas, esa es la gran tarea que tiene el Estado peruano, es de convocar a todos los actores involucrados y cuando se trata de infancia, entender. Y fíjate que justamente estamos en un tiempo que el Estado peruano va a tener que rendir cuentas al Comité de Derechos del Niño, porque eso es periódico, tiene que hacerlo y tiene que ir a Ginebra y decir en los diferentes temas cuáles son los avances y también cuáles son los retrocesos. Y por otro lado, nos toca a la sociedad civil hacer el que se denomina el informe sombra, el informe que permite que las autoridades de Naciones Unidas, los miembros del comité, hagan un contraste con la información que dice el Estado y con la información que decimos desde la sociedad civil para plantear los desafíos y las recomendaciones al Estado peruano. Entonces yo creo que ahí hay una gran tarea, Katy. Hay una tarea que es histórica y que necesitamos que nuestras autoridades estén a la altura del momento histórico que estamos viviendo en el país, en el marco de una pandemia que ha traído muerte y enfermedad. El tema de mejorar nuestras coberturas de vacunación contra el COVID, como tú bien lo señalabas. No tengo los datos al día de hoy en relación a la vacunación de COVID, pero sí hay un dato que me parece importante. Hasta el mes de enero eran más de 1.000 menores de 15 años que habían fallecido por el COVID-19. Y más allá, porque a veces escuchamos a los expertos en salud pública que dicen, no, los que más han fallecido, y es verdad, en términos numéricos es cierto. Sin embargo, cada vida de un niño y de una niña es importante, es un proyecto de vida que se perdió. Es un sueño, ¿no es cierto? Es una realidad, es una familia. Entonces, eso creo que tenemos que hacernos conscientes las familias y promover este diálogo al interior de los amigos, de los espacios, para que justamente promovamos la vacunación como un asunto de derechos y por el otro lado, el Estado, el gobierno, buscar ser lo más transparente con la información oportuna y cuando, por supuesto, hay alguna equivocación, también reconocer que se equivocó y seguir adelante, ¿no? Porque solamente construyendo confianza podemos tener alianzas estratégicas de largo aliento. Bien, Pilar, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes.